here it comes, I don't wanna see it tonight. Bueno, vamos a dar solución a el examen de selectividad de Valencia, opción B, en junio de 2017. Bueno, la primera pregunta que nos encontramos es una cuestión, la cuestión 1, y nos dice que escribamos la configuración electrónica de cada una de las siguientes especies en estado fundamental: el azufre 2-, el cloro, el calcio 2+, y el hierro. Y nos dan los números atómicos. Bueno, pues ya he adelantado, ¿vale? Azufre 2-, Z es igual a 16, colocamos 16 electrones, pero hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que se trata de un ion, azufre 2-, con lo cual completaremos hasta 18 electrones. ¿De acuerdo? Porque se trata de un ion. Por lo tanto, configuración de capa completa o configuración de gas noble. Bien, el siguiente sería el cloro. Pues bueno, Z igual a 17, que tenemos aquí. Esto está mal, pero bueno, lo he colocado bien en su sitio. Esto sería 17. ¿De acuerdo? Y acabaríamos en 3p5. ¿Sí? Esto vuelve a ser un ion, aquí vendría el 4s2, pero como ha perdido los 2 electrones para convertirse en cation 2+, pues también se quedaría en 18 electrones, configuración de capa completa o de gas noble. Y finalmente el hierro, Z igual a 26, colocamos los 26 electrones y el último electrón es el 3D, el último nivel, perdón, es el 3d6. Bueno, pues con esto tendríamos la primera cuestión, la primera pregunta. Y vamos a la segunda pregunta. Pasamos aquí y nos pregunta si la primera energía de ionización del azufre es mayor a la primera energía de ionización del cloro. Bueno, yo me he permitido sacar aquí una pequeña tabla en la cual tenemos los elementos químicos y su primera energía de ionización y vemos experimentalmente que el azufre no es mayor que la del cloro. La respuesta debe ser falsa, ¿vale? Pero claro, estos números no los sabemos. Vamos a deducir, ¿vale?, siguiendo este esquema, qué es lo que podemos decir, ¿no? Bueno, pues lo primero es la definición de energía de ionización. La energía de ionización, como ya sabéis, es la energía necesaria para arrancar un electrón de la última capa. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, el azufre, la energía de ionización sería la de este proceso, ¿vale? Y si tengo la del cloro, pues sería la energía involucrada en este proceso, energía de ionización. ¿De acuerdo? Es la energía involucrada, pues la energía necesaria para arrancar un electrón de la última capa, en este caso del azufre y en este caso del cloro. ¿Cómo varía en el sistema periódico? Bueno, pues sabemos que en el sistema periódico la energía de ionización aumenta al desplazarnos a la derecha y aumenta al subirnos hacia arriba, en un grupo, y hacia la derecha en un periodo, ¿vale? Esa sería la explicación. En este caso, como el azufre y el cloro están en el mismo periodo, ¿vale?, no haría falta explicar la variación dentro de un grupo. Pero bueno, si lo explicamos todo mejor. Y ahora tenemos que explicar el motivo del por qué aumenta al ir a la derecha y aumenta al ir hacia arriba. Bueno, aumenta al ir hacia arriba es muy fácil. ¿Por qué? Porque cada vez que subimos en un grupo, ¿qué está pasando? El electrón de valencia, el último electrón, está más cerca del núcleo, está más cerca de los protones, por tanto más cerca de la carga positiva, se siente más atraída por él y para arrancarlos necesitamos hacer mucha más fuerza, por tanto mucha más energía. ¿De acuerdo? Es simplemente un factor de fuerza eléctrica. ¿Sí? Cuanto más cerca estoy del núcleo, pues más energía necesitaré. ¿Y por qué dentro de un periodo, aumenta al desplazarnos a la derecha? Bueno, pues al desplazarnos a la derecha, evidentemente el nivel energético no aumenta. Estamos en este caso en el nivel 3. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que al ir a la derecha aumenta la carga nuclear, disminuye el apantallamiento y por tanto la carga nuclear efectiva aumenta. Si aumenta la carga nuclear efectiva, los electrones del cloro están más atraídos, los electrones de valencia del cloro están más atraídos por el núcleo que los electrones de valencia del azufre. Al estar más atraídos, la energía necesaria para arrancar ese electrón será mayor. ¿De acuerdo? ¿Dónde están nuestros elementos? ¿Dónde está el elemento que me pregunta? Bueno, pues el azufre lo vemos aquí, grupo oxigenoideos, ¿vale? O anfígenos, periodo 3, el cloro, grupo halógenos, periodo 3, por lo tanto el cloro está más a la derecha que el azufre. Conclusión, lo que me están diciendo es falso. La energía de ionización del cloro será mayor que la energía de ionización del azufre. ¿Sí? Bien,
Vamos a responder a la siguiente cuestión. Nos preguntan si el radio atómico del azufre es mayor que el radio atómico del calcio. Bueno, me he permitido coger una tabla, ¿vale?, en la que vemos experimentalmente cuáles son cada uno de ellos, ¿sí? Tenemos por aquí el azufre y por aquí el calcio. Vemos que experimentalmente el calcio tiene mayor radio atómico que el azufre. Pero vamos a seguir este esquema que hemos utilizado antes para responder. Primero, la definición de radio atómico. El radio atómico, ¿vale?, desde el principio de incertidumbre de Heisenberg, no tiene sentido físico. ¿Por qué? Porque no puedo conocer dónde está el electrón, por tanto no puedo saber la distancia que hay entre ese electrón y el núcleo, ¿vale? Por eso hablamos de probabilidad de encontrar el electrón, orbitales atómicos, etc. Sin embargo, sí que hay una definición más o menos aceptada. Esa definición es la mitad de la distancia entre dos núcleos de dos átomos iguales unidos mediante enlace químico, ¿vale? Esa mitad de la distancia se llama radio atómico. ¿Cómo varía en el sistema periódico? Bueno, pues en el sistema periódico vemos que el radio atómico aumenta al desplazarnos hacia abajo en un grupo y aumenta al desplazarnos a la izquierda en un periodo. ¿Por qué? Bueno, vamos a explicar. ¿Por qué? Lógicamente, cuando bajamos en un grupo estamos aumentando de nivel. Si estamos aumentando de nivel, estos son como las capas de una cebolla. Cada vez ese electrón que vamos colocando, o ese último electrón, va a estar más lejos del núcleo al aumentar los niveles. Por lo tanto, el radio atómico aumentará. ¿Y por qué aumenta al desplazarnos a la izquierda? Fijaros, cuando vamos a la izquierda, el número atómico del elemento químico disminuye. Es decir, disminuye el número de protones que hay en el núcleo. ¿De acuerdo? El apantallamiento permanece prácticamente constante, por lo tanto, la carga nuclear efectiva, ¿qué pasará? Disminuirá. Si disminuye, el electrón de valencia va a estar menos atraído por el núcleo. Si está menos atraído, ¿qué pasará? Se hace más grande el átomo. ¿De acuerdo? Pues todo esto habría que escribirlo. Ahora vamos a ver dónde están los elementos químicos que me preguntan. Bueno, pues el elemento químico del azufre, como hemos dicho antes, está en el periodo 3, grupo de los halógenos, perdón, de los anfígenos, y el calcio está en el periodo 4, grupo de los alcalinotérreos. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que lo que me están preguntando es falso. Realmente, el radio atómico del calcio es mayor que el radio atómico del azufre. Y con esto hemos respondido a la pregunta. ¿De acuerdo? Bien, vamos a la segunda pregunta, que es una pregunta redox, muy típica, es un problema redox. Nos dice que el cobre se disuelve en ácido nítrico concentrado, formándose nitrato de cobre 2, dióxido de nitrógeno y agua, de acuerdo con la siguiente reacción, que no está ajustada. Dicen que escribes las semireacciones de oxidación y de reducción, así como la ecuación química global ajustada, tanto en su forma iónica como en su fórmula molecular. Bueno, pues el primer paso, si queremos, es obtener los estados de oxidación de cada uno de los elementos químicos en cada especie. El cobre es 0, el oxígeno es menos 2, el hidrógeno es más 1, por tanto el nitrógeno es más 5. Cobre aquí ha pasado de 0 a más 2, ¿de acuerdo? El oxígeno es menos 2, el nitrógeno sigue siendo 5, aquí no ha variado, pero aquí este oxígeno es menos 2, el nitrógeno es más 4. Bueno, y el agua menos 2 del oxígeno más 1 del hidrógeno. ¿Cuáles son los elementos químicos, las especies que han cambiado su estado de oxidación? Pues el cobre sólido, que nos ha pasado a cobre 2+, y el nitrato, que nos ha pasado a dióxido de nitrógeno. Muy bien, vamos a ajustar. Bueno, pues para ajustar aquí añadiremos 2 electrones y para ajustar aquí añadiremos primero una molécula de agua. Al añadir el agua aquí tendremos que poner 2 protones y al añadir los protones y ajustar cargas aquí tendremos que añadir un electrón. Por lo tanto, viendo cómo están estas reacciones, el cobre se trata de una reacción de reducción y el nitrato sufre una reacción de oxidación. Perdón, al revés. Al revés. Esto es una oxidación y esto es una reducción. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a hacer la reacción global, que es lo que nos pide. Bueno, pues si tenemos 2 electrones aquí, tendremos que multiplicar esta por 2. Es decir, nos queda el cobre más 4 protones más 2 de nitrato para dar cobre 2+,
más NO2 más 2 de agua. Y ahora tenemos que ajustar esta reacción a la molecular. ¿Cómo lo hacemos? Pues cobre, esto de aquí, voy a cambiar de color, esto de aquí se nos va a juntar en una molécula, como tengo 3 protones y 2 de NO3, pondré 4 de HNO3. ¿Por qué 4? Porque estos dos que hay aquí son los que se transforman a NO2. Sin embargo, el cobre, 2 más, viene con más nitrato. Son los dos que nos faltarán, son los que tenemos que colocar junto con el cobre. ¿De acuerdo? Y esta sería la reacción global o la reacción molecular ajustada. ¿De acuerdo? Ya tendríamos respondido al apartado A. Vamos al apartado B. Calcula la cantidad de cobre en gramos que reaccionarán con 50 mililitros de ácido nítrico concentrado de densidad 1,41 gramos por mililitro y riqueza 69% en peso. Bueno, pues esto es muy fácil. Es simplemente factores de conversión partiendo de los 50 mililitros de HNO3 de disolución hasta llegar a lo que nos piden, ¿sí? Bueno, pues por la densidad sabemos que un mililitro de disolución será 1,41 gramos de disolución, ¿vale? Por la pureza o el porcentaje sabemos que en 100 gramos de disolución tendremos 69 gramos de ácido nítrico. Por la molaridad sabremos que un mol de ácido nítrico son 63 gramos de ácido nítrico. Y ahora por estequiometría yo sé que por cada mol de cobre necesitaré 4 moles de ácido nítrico. Y por lo tanto, por cada mol de cobre yo necesito 63,5 gramos de cobre. Si hacemos las multiplicaciones y las divisiones, esto nos sale 12,26 gramos de cobre. Y hemos acabado con la segunda pregunta. Bien, la tercera pregunta es una pregunta de Le Chatelier, muy teórica, muy fácil, ¿vale? Nos dice que considerando el siguiente equilibrio, hidrógeno gas más dióxido de carbono gas, en equilibrio con agua gas y monóxido de carbono gas, es una reacción endotérmica, ¿vale? De 41 kilojoules. Indica razonadamente cómo afectará cada uno de los siguientes cambios a la concentración de hidrógeno. Importante, no nos dicen cómo se desplazará el equilibrio, sino qué pasa con la concentración de hidrógeno. Esto muchas veces se nos olvida. Bien, primero tenemos que hacer una definición de Le Chatelier. ¿Qué dice Le Chatelier? La ley de Le Chatelier dice que cuando a un equilibrio se le somete a una causa exterior perturbadora, y esto siempre suena un poco extraño, pero causas exteriores perturbadoras son, pues por ejemplo, esto es lo que nos pone aquí, adicionar uno de los dos reactivos, o si hay más, o eliminarlos, los productos, ¿sí? O modificar la temperatura, o modificar el volumen, o modificar la presión, o muchas veces también aparecen los catalizadores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues según Le Chatelier, cuando un equilibrio se ve afectado por una causa exterior perturbadora, el equilibrio reacciona desplazándose a reactivos o a productos con el fin de ¿qué? De minimizar los efectos de la causa exterior perturbadora. Esto en cristiano, ¿vale? Porque con estas palabras suena un poco raro. Si yo aumento la concentración de reactivos, el equilibrio, según la ley de Le Chatelier, tenderá a disminuirlos, es decir, reducir su efecto, como he dicho antes. ¿Vale? Entonces, vamos a responder basándonos en la ley. ¿Qué pasa si yo aumento la concentración de CO2? Si aumento la concentración de CO2, ¿el equilibrio qué va a hacer? Disminuirla, va a querer disminuirla. ¿Qué va a hacer para disminuirla? Según la ley de Le Chatelier, el equilibrio se desplazará hacia hacia productos. Se desplazará hacia productos. Si se desplaza a productos, ¿qué le pasará a la concentración de hidrógeno? La concentración de hidrógeno disminuirá. ¿Vale? No se nos olvide contestar aquí, no podemos quedarnos en productos, ¿vale? Opción B, aumento de la temperatura a presión constante. Si aumentamos la temperatura, ¿vale? Como se trata de una reacción endotérmica, podemos considerar que el calor es un reactivo más, ¿sí? Necesitamos el calor para que la reacción se mueva. Es decir,
Si aumentamos la temperatura, el equilibrio que va a querer hacer, según la ley de Le-Chatelier, disminuir esa temperatura. Por lo tanto, se va a desplazar hacia la parte exotérmica, es decir, hacia los productos. Si se desplaza hacia los productos, entonces la concentración de hidrógeno también disminuirá. ¿Vale? ¿Qué pasa en C? Que disminuimos el volumen. Aquí hay que ir con ojo, porque cuando disminuimos el volumen pueden pasar dos cosas. Que tengamos los reactivos, en fin, o las especies en general, en forma de disolución. Si disminuimos el volumen, se verá afectada la concentración. O bien, como es el caso, que tengamos los reactivos y los productos, todas las especies del equilibrio en forma gaseosa. Por lo tanto, una reducción de volumen se tiene que interpretar como un aumento de la presión, porque estamos con todas las especies en forma de gas. Si aumentamos la presión, según Le-Chatelier, el equilibrio, ¿qué va a querer hacer? Disminuir esa presión. ¿Cómo? Se va a desplazar hacia donde menos números de moles de gas haya. Si aquí tenemos un mol de gas y aquí otro mol de gas, aquí habrán 2 moles, un mol y un mol, aquí habrán 2 moles. Como hay el mismo número de mol de gas en un sitio que en otro, es decir, reactivos y productos, no afecta al equilibrio y por tanto no modificamos la concentración de hidrógeno. Y vamos al D. ¿Qué pasa si duplicamos la concentración de CO2 y duplicamos la concentración de H2? O, como estamos duplicando la concentración de un reactivo y la concentración de un producto, ¿vale? Bueno, según la ley de Chatelier, si duplicamos, es decir, si las aumentamos, el equilibrio que va a querer hacer, disminuir las dos concentraciones, ¿verdad? Como estequiométricamente son iguales, por cada mol forma un mol, ¿vale? El equilibrio no se va a poder desplazar hacia ningún lado, porque son iguales. Por lo tanto, igual que en el apartado C, no afecta al equilibrio. Por tanto, no modifica la concentración de H2. ¿Vale? Esto, claro, suponiendo que las concentraciones iniciales, bueno, ¿vale? Eso ya es demasiado. Pero bueno, no afecta al equilibrio. Y con esto habríamos acabado con la cuestión 3. Vamos a la cuestión 4. Tenemos ahora un problema de equilibrio, ¿de acuerdo? Anteriormente teníamos una cuestión de equilibrio, pues ahora tenemos un problema de equilibrio. ¿Qué nos dice? Pues bueno, nos dice que a 1200 grados el yodo se disocia parcialmente según el equilibrio. Tenemos aquí, yo ya me lo he escrito aquí. En un recipiente cerrado de 10 litros de capacidad, en el que previamente se ha hecho el vacío, se introduce un mol de yodo. ¿Cuál es la concentración de yodo inicial? Bueno, pues moles partido volumen, un mol partido 10, 0,1 molar. Por tanto, la concentración inicial de yodo es 0,1 y de este no tengo nada. Una vez alcanzado el equilibrio a 1200 grados, el 15% de las moléculas de yodo se han disociado en átomos. Me están dando el grado de disociación, que es 0,15. Por tanto, en el equilibrio tendré 0,1 menos X, y aquí me aparecerán 2X. Como el grado de disociación se define como moles o presión o concentración que se disocian partido inicial, X partido concentración inicial, despejo puedo sacar que la X es igual a alfa por C sub 0. Por lo tanto, la X es igual a 0,15 por concentración inicial, que es 0,1, me sale que X es igual a 0,015 molar. ¿Y la que me piden? La K sub C. Bueno, pues K sub C es igual a la concentración de yodo atómico al cuadrado dividido entre la concentración de yodo gas. Por lo tanto, esto es 2 por 0,015 al cuadrado dividido entre 0,1 menos 0,015. Que puestos aquí, me sale una constante de 0,0106 molar. Y al mismo tiempo me pide el valor de K sub P. Bueno, pues K sub P es igual a K sub C por RT incremento de N.
es decir, el número de moles de gas. Como tengo 2 moles en productos y 1 mol de reactivos, el incremento de N es 1. Por lo tanto, K sub P será igual a K sub C, 0,0106 por R 0,082 por la temperatura, la pasamos a grados Kelvin, que son 1473. Hacemos la operación y esto da 1,28 atmósferas. Esta es K sub P y esta es K sub C. Y con esto habremos respondido al apartado A. El apartado B, ¿qué me piden? Las presiones. Bueno, pues tal y como tengo aquí, a partir de la ley de gases ideales, presión por volumen igual al número de moles por R por T. Si paso volumen dividiendo será el número de moles partido volumen, y el número de moles partido volumen es igual a la concentración. Por lo tanto, la presión parcial, la presión de yodo molecular, será igual a la concentración de yodo por R por T, y la concentración de yodo atómico será igual a la concentración de yodo atómico por R por T. Poniendo valores, que lo hemos calculado antes, 0,085 por 0,082 por 1473, esto da 10,27 atmósferas, y 0,03, lo hemos sacado antes, por 0,082 por 1473. Y esto da 3,62 atmósferas. Y con esto también habremos respondido al apartado B que me preguntan. ¿De acuerdo? La expresión parcial de todos los gases presentes en el equilibrio. Bueno, ya nos queda solo una cuestión, que es una cuestión de cinética, bastante sencillita también, aunque bueno, esto suele costar, porque tiene un componente matemático importante. El apartado A, que es donde yo creo que solemos fallar, y además nos puede condicionar el resto, ¿vale? Aunque no suele darse el caso que fallándola y estando mal, todas las demás estarían mal, ¿vale? La mayoría estarían mal. En este caso lo normal es que no lo penalice. Bueno, nos dice que considerando la reacción A más B para dar C, se ha observado que cuando se duplica, atentos aquí, se duplica la concentración de A, la velocidad se cuadriplica. Por su parte, al disminuir la concentración de B a la mitad, la velocidad es constante, es inalterada. ¿Qué quiere decir esto? Empezamos por la parte de B. Si modificamos la velocidad de B, la concentración de B y la velocidad no se mueve, no se modifica, es decir, es constante, es porque la B no afecta. ¿Qué valor tiene que tomar beta, ¿vale? A partir de la expresión de velocidad? ¿Qué valor tiene que tomar este exponente para que la concentración de B no afecte? Pues bueno, según nos dice que la concentración de B hacemos un medio de la B inicial, entonces la velocidad es igual a la B sub 0, es decir, a la inicial. ¿Esto cuándo pasa? Esto pasa si beta es igual a 0, porque si aquí pongo un 0, todo número que ponga aquí, cualquier concentración elevada a 0, me va a dar 1, no va a modificar la velocidad. Y la otra parte que me dice que si la concentración de A la duplico, entonces la velocidad se hace 4 veces la inicial. Es decir, se cuadriplica. ¿Esto qué valor tiene que tener alfa para que esto suceda? Pues 2. Si aquí pongo el doble, al doble lo elevo a 2, me va a dar 4. Es decir, la ecuación de la velocidad será igual a la constante por la concentración de A elevado al cuadrado. Y ahora el apartado B, ¿qué me piden? Pues simplemente que aplique esto aquí, a estos valores, y que obtenga la constante. Bueno, pues si la velocidad es 3,6 por 10 elevado a menos 3 es igual a la constante por la concentración de A, que es 0,2 al cuadrado, de ahí saco que la constante es igual a 3,6 por 10 a la menos 3 partido 0,2 al cuadrado. Y esto me da un valor de 0,09. Pero ahora hay que deducir las unidades. Y para eso hacemos un análisis dimensional. A partir de esta ecuación, si la velocidad tiene unidades de mol partido litro partido segundo, ¿vale? O molar partido segundo, la constante no sabemos cuánto es,
y la concentración es mol partido litro al cuadrado. Si esto pasa aquí, tenemos que la constante será igual a mol partido litro por segundo por litro al cuadrado, que este pasa ahí multiplicando, y el mol al cuadrado pasa dividiendo. Simplificamos y nos queda que las unidades de la constante es litros partido mol a la menos 1 por segundo a la menos 1. O lo que es lo mismo, molar a la menos 1 por segundo a la menos 1. Este segundo no va a la menos 1. Sí, es decir, aquí tendremos que poner molar a la menos 1, segundo a la menos 1. Ya habremos respondido ya a la pregunta B. Pregunta C, dice, ¿cómo variará la velocidad de la reacción a medida que avance el tiempo? Esta no hay que escribir mucho, es muy teórica. Si nos fijamos en la velocidad, depende de la concentración de A. Por lo tanto, a medida que la reacción avance, la concentración de A disminuirá. Si disminuye la concentración de A, lógicamente toda esta parte de aquí disminuirá, todo este producto disminuirá y la velocidad disminuirá. Es decir, apartado C, si la concentración de A disminuye, entonces A elevado al cuadrado disminuye, entonces K por A al cuadrado disminuye y por lo tanto la velocidad disminuye. Y la última nos pregunta qué pasa o qué efecto tendrá sobre la velocidad de la reacción un aumento de la temperatura a la cual se lleva a cabo. Bueno, pues nos están preguntando por la ecuación de Arrhenius. La constante es igual a por elevado a menos la energía de activación dividido entre RT. Con lo cual, si aumentamos la temperatura, ¿qué pasará? El cociente aumentará RT, ¿vale? Aumentará el producto RT. Si aumenta este producto, entonces el cociente menos energía de activación partido RT disminuirá. Pero elevado a menos energía de activación partido RT, como es negativo, esto aumentará. Y por lo tanto, la constante aumentará. Si aumenta la constante, como la velocidad es igual a constante por concentración de A elevado a 2, si la constante aumenta, entonces la velocidad aumentará. Esta es una forma de explicarlo. La otra es a partir de la teoría de las colisiones. ¿Qué nos dice la teoría de las colisiones? Nos dice que cuando un choque entre dos moléculas se produce de forma eficaz, es decir, se producen choques eficaces, la reacción es cuando sucede, cuando se produce. Entonces, ¿qué necesitamos para que haya choques eficaces? Pues que haya la orientación adecuada de las moléculas y la energía cinética adecuada. Por lo tanto, si yo aumento la temperatura, aumenta la energía cinética. Si aumenta la energía cinética de las moléculas, la probabilidad de que haya choques eficaces o efectivos aumenta y por lo tanto la velocidad de reacción aumenta. Es decir, si aumenta la temperatura, aumenta la energía cinética de las partículas, aumenta la probabilidad de choques eficaces y si aumenta la probabilidad de choques eficaces o efectivos, entonces la velocidad también aumenta. Pues bueno, esto ha sido la primera opción, la opción B de este año del examen de selectividad. Now here it comes, I don't wanna see it tonight. Cause when it runs, I can't really beat it, I just don't need this tonight. I said I'm going, but I'm gonna be back. Yes, I'm gonna be back.